entendido que la palabra debe fluir. Bienvenidos a este culto de discipulado. Ya sabe que en este culto el aprendizaje está garantizado. Primero porque usted trae papel y lápiz, o trae un cuaderno y un lapicero, y porque trae su Biblia. Y aquí podemos contestar todas las preguntas también que usted pueda tener, si las tiene. Y también podemos evacuar muchas interrogantes a través del estudio. Esta es una familia de 3. Ustedes son una familia de 3. ¿Primera vez que vienen? ¿O ustedes 2? ¿Usted viene solo? Solamente usted viene. Bienvenidos los 3. Un gusto tenerles aquí. Denle un fuerte aplauso a mi hermano. Espérenme. Hoy vamos a hacer algo diferente. Les voy a regalar un recuerdo para que nos recuerden en la iglesia. Y cuando ustedes estén por tomarse un cafecito, quiero que ustedes puedan saber que el tabernáculo de Ciudad Merliot les entrega su tacita para que ustedes la tengan y nos recuerden allí y sepan que aquí les queremos y les esperamos también. ¿Les parece? Denle un fuerte aplauso a mis hermanos que nos visitan. Gracias. Dios les bendiga. Un gusto tenerles aquí en Ciudad Merliot. Así que aquí tenemos culto todos los días. Eso sí, hermana Rivas, regáleles un tratado y estamos ahí. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una oración? Padre y buen Dios, te doy gracias en esta noche. Gracias, mi Señor, porque tú eres grande y eres maravilloso. Eres precioso y sabemos que tú estás en control de todo. Gracias, mi Dios, por todo lo que hacemos aquí. Y sabemos, Señor, que tú estás en control de cada una de las cosas. Te pido que nos bendigas y que nos des una tremenda clase para poder avanzar en ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Hemos comenzado una clase, una nueva doctrina, que no es nueva, pero usted tal vez sí por primera vez la conoce. Se llama neumatología. Y la doctrina de la neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Y ya dijimos a la entrada que neumatología tiene que ver con la parte de la teología sistemática que estudia la persona del Espíritu Santo y toda su obra. Por lo tanto, cuando usted y yo o escuchamos la palabra neumatología o escuchemos la palabra doctrina del Espíritu Santo, estamos hablando de aquella parte de la teología sistemática. ¿Por qué hablamos de la teología sistemática? Porque teología viene de 2 raíces griegas, que es teos igual Dios y logos igual palabra. El estudio de la palabra de Dios. Y luego también viene la palabra sistemático, que es el orden en que se estudian las teologías dentro de la iglesia. Y por eso primero estudiamos las primeras 3 doctrinas: la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo y la doctrina del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí estamos ubicados. Y comenzamos viendo también la personalidad del Espíritu Santo. Cuando hablamos de una persona así de manera secular, una persona es aquella que tiene sentimientos, intelecto y tiene también, ¿qué dijimos? Voluntad. 3 cosas tiene una persona totalmente normal para poder entenderla. Tiene sentimientos, es emocional, sabe que andamos en un mundo que nos rodea y hay muchas cosas que nos pueden afectar y hay muchas cosas que nos pueden beneficiar. Intelecto, porque tenemos una razón y también tenemos una voluntad para poder decidir lo bueno y lo malo. Entonces una persona se refiere a 3 conceptos: tiene intelecto, tiene sentimientos y tiene voluntad. El Espíritu Santo es una persona porque también tiene sentimientos, aparte del Espíritu, tiene voluntad y también tiene, ¿qué dijimos? Sentimientos, intelecto y voluntad. Luego hablamos entonces de los nombres que el Espíritu Santo tiene. Y nos habíamos quedado en el número 8. Y en el número 8 estuvimos viendo acerca, si usted quiere que lo retrocedamos aquí para que vea que vimos el número 8. Para que usted lo pueda ver. Yo creo que aquí lo vamos a ver. 6, 7, vimos el Espíritu de verdad, luego vimos el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, y aquí estábamos en el número 8, 9. El Espíritu Santo, dijimos, es aquella persona de la Trinidad cuya función especial es la creación y preservación de la vida natural y espiritual. Y es que el Espíritu Santo, al haberse quedado con nosotros en la primera parte, es quien nos anima, es quien nos fortalece, es quien nos ayuda, es quien nos habla del interior hacia el exterior, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros.
Recuerde que desde que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos recibido al Espíritu Santo porque hemos venido a ser templo y morada de Él. Hemos sido bautizados y hemos sido sellados. Por lo tanto, el Espíritu Santo habita en mí. Pero también el Espíritu Santo se puede contristar, y eso ya lo sabemos. ¿Cuándo se contrista el Espíritu Santo? Cuando no le obedecemos o cuando simplemente queremos vivir como nosotros queremos. Pero aquí dice por eso que Él preserva la vida natural y espiritual. Claro que el Espíritu Santo quiere que nos vaya bien. El Espíritu Santo quiere que nosotros vivamos bajo el testimonio de Dios, bajo la preservación de Dios, bajo la luz de Dios, bajo la palabra de Dios. Por eso todos los días que leemos la Biblia nos estamos preservando tanto la vida natural, este carapacho, como la vida espiritual, que es lo que llevamos dentro. Y luego llegamos al número 9, que es el espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Romanos 8:15. Vamos por partes. La palabra adopción significa que usted no es natural, sino que no ha nacido de manera, no es hijo biológico de una persona, sino que es adoptado. Pero veamos por qué dice esto. En Romanos 8:15. Para poder entender el versículo, para poder entender el nombre de espíritu de adopción. ¿Lo tiene? Lo leemos entonces y dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Voy a hacer la diferencia. Vamos a ir por partes y volvemos a repetir y vamos a ir para que me entienda bien. Israel es el pueblo natural de Dios. Israel es el pueblo que Dios escogió. Por lo tanto, los hijos naturales de Dios son Israel. La iglesia que somos nosotros, o los cristianos, los seguidores de Cristo, somos los adoptados, porque somos los injertados en el olivo original. Pero una adopción se da, dentro de las leyes jurídicas se da, que el hijo adoptado tiene los mismos derechos que el hijo natural. Por lo tanto, cuando Cristo nos adoptó a través de su muerte y su resurrección, y nosotros le recibimos en el corazón como nuestro Salvador, fuimos incluidos dentro de su llamado. Aunque no somos naturales y somos adoptados, somos el pueblo de Dios, pero no somos el pueblo natural. Para decir que Israel y la iglesia son dos cosas diferentes. Israel es el pueblo natural y ellos pasarán por la tribulación por haber rechazado a su Mesías y por haber fustigado a Roma para que lo crucificara. Y nosotros no pasaremos la tribulación porque nunca lo hemos visto y lo hemos recibido por pura fe, mientras que ellos lo recibieron y lo crucificaron. Por eso tenemos que entender la palabra adopción. Y mire lo que dice: cuando una persona es lavada con la sangre de Cristo, no solamente se le da el nombre de hijo de Dios y es adoptado en la familia divina, sino que también recibe dentro de su alma la conciencia de que es participante de la naturaleza divina. Nosotros ahorita somos la novia del Cordero, que allá arriba en el cielo nos vamos a volver la esposa del Cordero. Por lo tanto, cuando vengamos con Él en la segunda venida, seremos coherederos con Él. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran privilegio ahorita de formar parte de la naturaleza divina de manera espiritual ahorita, porque no lo hemos visto a nuestro Señor, pero lo hemos recibido por fe. Esa es la virtud de un cristiano, que su esperanza no está basada en una religión, porque una religión es el conjunto de reglas que el hombre ha creado para acercarse a Dios. Es decir, una religión permite acercarse a Dios a través de méritos propios. Y la fe viene dada porque nos acercamos a Dios a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, aceptando que Él murió por ti y por mí, sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada. ¿Cómo lo demuestra, pastor? Bueno, ahí está Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo quiere ver? Efesios 2, 8 y 9, para entender que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que este es un regalo de Dios a todos aquellos que le hemos recibido en el corazón. ¿Lo tiene? Subrayelo para que vea que la salvación no es por obra,
Y cualquiera que le diga que hay que andar haciendo penitencia, hay que andar haciendo esto o lo otro, es mentira. Mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué gracia? Gratuitamente. Y luego dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea que no podemos hacer nada, pues es don de Dios, un regalo. La palabra don es regalo, no por obras, para que nadie se. Entonces lo que yo tengo, no he hecho nada por él, solamente activé mi fe, vine a él, recibí a mi Salvador y tengo la salvación. Eso es lo que no les gusta mucho. Aguantad, dicen, que estos cristianos andan diciendo que por una oración y ya van para el cielo. Es que la oración en sí no salva. ¿Qué salva? La fe que le ponemos a esa oración y la credibilidad que le damos al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que salva. La oración no. ¿Cuánta gente se ha quedado en una profesión de fe? ¿Qué es una profesión de fe? Hicieron, según ellos, una oración y nunca pasaron de ahí. Nunca leyeron la Biblia, nunca testificaron, nunca se quisieron bautizar, nunca quisieron venir a una iglesia, nunca quisieron aprender. Pues se quedan, ¿saben qué se quedan? Profesantes. Pero cuando yo paso de profesante a convertido, es que paso a convencido. Así como usted aquí ve, a usted lo estamos convenciendo, pero no con la locura de este pastor, sino con la palabra del Señor y su enseñanza a través de ese lindo libro, que aquí somos 100% cristocéntricos y 100% bibliocéntricos. ¿Así somos o no? Nuestro manual es la Biblia y nuestro soporte es Cristo Jesús, que habita en nuestro corazón. Punto. Si eso no es cierto, entonces estamos mal. Así es que mire cuánto aprende usted en cada una de estas clases, que por eso le dije, en un culto normal no se puede hacer esto, pero aquí sí nos damos el lujo de poder hablar con detalle. Veamos otro párrafo. La personalidad, ya dijimos que es persona. ¿Qué es una persona? Es aquella que tiene intelecto, sentimiento y voluntad. Así está definido. Entonces la persona del Espíritu Santo, entonces tiene estas características. Hay que discutirla con el arrianismo y el socianismo o neumatómaco. Voy a adelantarles el párrafo. Cuando habla de estos dos contaminantes de la doctrina del Espíritu Santo, porque no es otra cosa, estos son opositores al Espíritu Santo. Y ya en el siguiente lámina, en la siguiente diapositiva, vamos a ver qué es el arrianismo y qué es el socianismo. Como hoy en día, ¿va? ¿Quiénes se oponen hoy en día al Espíritu Santo? Los testigos de Jehová. Testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, pero no es Dios. Lo mismo que Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo realmente es el primogénito de Dios, pero no es Dios. Que para ellos solo es Jehová. Otros locos que andan por ahí también, además de los testigos de Jehová, los mormones. Los mormones dicen también lo mismo. Ellos tienen a Joseph Smith tienen a Joseph Smith como profeta, tienen el libro del Mormón, la perla de gran precio, y ahí por ahí, en siguiente, tienen el libro de la Biblia también a la par, pero lo ponen al mismo nivel de los de ellos. Y para ellos también el Espíritu Santo no significa nada. No significa nada también Jesucristo. También, ¿qué otros también andan locos? Las doctrinas occidentales. Las doctrinas occidentales, el karma, andan con las buenas vibras, alíñate hacia las pirámides, a esto, bla, bla, bla. Pero no dan ninguna categoría. No quieren tratar las sectas, no quieren. Y podríamos seguir hablando incluso de muchos que se llaman hermanos y que tratan de contaminar la doctrina del Espíritu Santo. Por ejemplo, los pentecostales también tratan esto de alborotarlo, al decir que el que no es bautizado en el Espíritu Santo, entonces no es salvo. Y que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. La pregunta es, ¿y los que no hablamos en otras lenguas? ¿Y los que no hemos sido bautizados, entonces no somos salvos? Es que estamos cayendo igual que el catolicismo. Le voy a explicar bien. Estamos cayendo igual que el catolicismo y cualquier religión. ¿Qué decimos? Está bien Jesús, pero también la Virgen María. Está bien Jesús, pero también el Papa. Entonces nosotros decimos aquí, está bien Jesús y la salvación, pero también el bautismo del Espíritu Santo. No. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no tiene comparación, ni tiene competencia, ni tiene rival. O sea, el sacrificio de Cristo es
único. Y no le hace falta nada a la par para poderlo hacer valedero. Entonces las religiones, por eso que tienen ese problema, sí aceptan cosas del cristianismo, pero quieren poner algo más. Y eso ya son méritos propios. Entonces no puede ser. Aunque ya sabemos que las lenguas existen, pero para que haya lenguas que hemos dicho que necesitan, intérprete. Y la Biblia dice, Pablo lo dice en el capítulo 12 de 1 Corintios, que si vamos a hablar en lenguas en una iglesia, aunque los bautistas este modelo no lo participamos, pero si llegara a suceder, teníamos que hablar en grupos de 3 o de 2 para que no crean que estamos locos, porque si entra la gente y todos están hablando en lenguas y no se entiende, van a creer que todos venimos de allá por Soyapango, el psicodélico. Porque para que haya lenguas debo de saber yo qué dice. Si hay lenguas y no sé lo que dice, quedamos tan nulos como ayer. Por eso las lenguas del libro de los Hechos, que tanto vuelta le dan en el capítulo 2, esas lenguas no fueron para edificación de los seres humanos, fueron para edificar a Dios, porque esas lenguas fueron para predicar el mensaje en todos los idiomas y dialectos de las personas que llegaron a escuchar. Punto. Lea la Biblia. ¿Estamos bien? Entonces, aquí vamos a ver, en primer lugar, para que usted le anuncie estos enemigos de la doctrina del Espíritu Santo. Veamos el primero, el señor Arrio. Este señor Arrio fue un discípulo del señor Orígenes, que este señor Orígenes es considerado uno de los padres de la iglesia. Tremendo hombre. Pero mire, a pesar de que este Arrio fue discípulo de Orígenes en el siglo IV, cuando usted ve el siglo IV, estamos hablando entre el año 300 y 400 después de Cristo. Va. Entonces, él dijo que Cristo era preexistente, pero no eterno. Imagínense. O sea, ¿qué está diciendo este loco? Que sí, que Jesucristo sí existe desde el Antiguo Testamento, pero él no tiene la calidad de Jehová o del Padre como eterno. Es decir, él no tiene el atributo de ser divino. Entonces, pero no eterno, basándose en Colosenses 1:15. Vamos a ver lo que dice, en lo que se basó el señor Arrio. Colosenses está delante de Efesios, que tenían a mano. Después de Filipenses sigue Colosenses. Veamos lo que este señor dice, el señor Arrio. Él es la imagen de Dios. ¿A quién se está refiriendo? Ah, correcto. Ya sabe usted que cuando esté leyendo, ¿qué es la cualidad que debe tener un discípulo al leer? Ver el contexto. ¿Y qué es el contexto? Lo que está antes y lo que está después. Si usted leyera solo el versículo, no sabemos de qué estamos hablando. Pero como ya venimos leyendo, sabemos que se refiere a Jesús. Vale, hoy sí. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y lo que está después. Si usted cuando lee no tiene la capacidad de poder hacer esto, se va a confundir. Porque de repente, por eso las sectas tienen un problema. Agarran un versículo, lo sacan de contexto para tener un pretexto. ¿Va? Entonces no podemos sacar un contexto y hacer doctrina. Cuidadito, hay que cortarle las manos a eso y también la lengua. Veamos 1:15. Mire lo que dice. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabe cuál es, verdad? No solo hablan de la imagen, porque ¿qué es una imagen? En pocas palabras, ¿qué es? Bayuncamente, ¿qué es una imagen? Una copia. Una copia. Y cuando dicen primogénito, ¿qué se está refiriendo? A primero. Entonces esa palabra no les cae a ellos en la cabecita. Entonces quieren agarrar que Jesús sea una copia de él. Es decir, es preexistente, pero no es Dios. Y no es Dios también porque es el primogénito de él. Es decir, que Jehová el Padre creó a Jesucristo y por eso es el primogénito. Entonces esto está fuera de toda borda, porque ellos han sacado este texto de contexto, pero la Biblia no es un versículo. ¿Cuántos versículos dije yo que hay? 31,000, bueno, varios, vamos a decir varios, porque a veces usted me ha oído varias expresiones. Hay muchos que dicen que la Biblia tiene 31,179 versículos, 173, 172, 174. ¿En qué está el problema? En que algunos versículos, para algunos teólogos, algunos versículos de la Biblia
no están dentro de los originales. Pero como sea, si son 31.100, por ejemplo, 72, el número más pequeño, y este versículo nada más va en la doctrina de la Biblia. ¿Cuántos libros son en la Biblia? 66, 27 en el Nuevo y 39 en el Antiguo. 66 libros. Son 31.172 versículos. ¿Y cuántos capítulos? 3.189 capítulos. Y me van a decir estos locos que un versículo hace toda la Biblia. Entonces, ¿qué libro hay que mandar a leer a estos locos? Mande. Ey, hermanos, ustedes ya no vienen a la clase. No. Pero los que se vienen a dormir se dan cuenta. Hermanos que se vienen a dormir. A todos estos locos remendados de la cabeza que andan hablando de Jesús y del Espíritu Santo, hay que mandarlos a leer el libro de Juan. Porque el libro de Juan habla de la divinidad de Jesús. Con solo aquella palabra que Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. Digo, entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo está ahí? Y cuando Jesús usa las palabras en el libro de Juan, la palabra yo soy, ¿a quién se está refiriendo? A Jehová. No le digo, ¿qué le digo a Moisés? El Jehová cuando iba a ir a Egipto. Si me preguntan, le dijo Moisés, ¿quién me manda? ¿Qué les digo? Diles que te manda yo soy. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús use esas mismas palabras en el libro de Juan? Atreviéndose a decir que su papá y él eran una misma. Y el Espíritu Santo. Entonces, ven qué está pasando. Que estos agarran un versículo y ya pensaron que descubrieron América. Entonces, según él, Dios creó a Cristo y ahí está. Y al Espíritu Santo. Y luego a nosotros. O sea que lo hacen como cadenita, pues, como que es un trencito. Si Jesucristo es el primogénito y es el primer ser creado por Dios, pues Cristo creó al Espíritu Santo para darle la secuencia. Pero entonces a estos hay que mandarlos a reparación. Hay que mandarlos a que les laven el cerebro porque sí que están muy sucios. Vamos a ver. Veamos los neumatómacos o socianismo. Estos se denominan enemigos del Espíritu Santo. Ellos ya dicen un solo. Nosotros somos enemigos del Espíritu Santo, dicen los neumatómacos o socianismo o sociónamos. Esos son enemigos del Espíritu Santo. Creían que el Espíritu Santo no era Dios, pero Jesús y Jehová sí. Bueno, entonces qué locura es. ¿Sí o no? Sí o sí, la mitad sí, la mitad no. Quedo bien con uno, quedo bien con el diablo y quedo bien con Dios. No se puede. Voy a hablar algo también después de que copie eso, le voy a dar chance. Le voy a hablar una de las cosas más elementales de la historia de la iglesia. Cuando usted estudia historia de la iglesia, se va a encontrar con una figura llamada los concilios. Y vamos a decir, cuando usted estudia los concilios, si alguien los ha estudiado, el concilio de Nicea, de Constantinopla, el concilio de Calcedonia, las cualidades de los concilios no era más que la lucha por establecer si el Espíritu Santo o Jesucristo eran divinos, sí o no. Pero nunca se metieron con el Padre. ¡Qué ironía! O sea, dejaron en paz a Dios en la figura del Padre, en la figura de Jehová. El punto máximo de discusión de todos los concilios era si Jesús y el Espíritu Santo eran divinos, sí o no. Ese es todo el problema. Usted vaya hoy en la noche, en lugar de estar viendo telenovelas o estar viendo pornografía, métase a Google y pone concilios. Y cuando le salga concilios, dele clic y ahí le van a salir todos los concilios. Y vea todas las discusiones que hubo, para que usted esté informado y se dé cuenta que estos locos son parte de eso. Son parte de esa cultura. Ahí se discutía y ya sabe que los concilios estaban guiados ¿por quién? A ver, ¿quién ha estudiado los concilios? ¿Por quién estaban guiados los concilios? Por el Papa y los reyes del momento. No era ni por los evangélicos, pues. Póngale coco usted, pues. La mayoría de concilios eran guiados por el Papa y por los reyes del momento. Entonces, ¿qué vela teníamos nosotros ahí? Es como decir, ¿qué vela tenemos nosotros en la reforma? Si la reforma es la que llevó a cabo Martín Lutero para reformar la iglesia católica desde adentro. Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Él fue católico antes y después. Por lo tanto, usted ve por qué a muchos nos dicen que somos protestantes. Porque el primer protestante es Martín Lutero.
que protestó contra la iglesia y nos unen a nosotros diciéndonos que Martín Lutero es nuestro guía. Martín Lutero no es nuestro guía, ni Juan el Bautista. Nuestro guía es Jesucristo y nosotros venimos del año 30, denle un fuerte aplauso, venimos del año 30 después de Cristo. ¿Y dónde lo dice eso? En el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí está. En la venida del Pentecostés, el Espíritu Santo le da establecimiento y credibilidad a la iglesia. Punto. Pero le digo yo, usted tiene que estudiar para que nadie le dé atol con el dedo. Usted tiene que, en lugar, como le dije, estar viendo telenovelas, películas, póngase a ver algo educativo o compre libros educativos que le estimulen a aprender, porque anda un montón de gente loca por ahí que con un poquito, con un par de versículos bíblicos se lo llevan. ¿Verdad? Cualquiera sale a la calle creyendo. Vaya, ¿por qué le creemos a los testigos de Jehová? Porque andan en una atalaya. ¿Y qué anda en la atalaya? Un montón de versículos tergiversados. Y usted dice, pero son cristianos. Aparentemente son cristianos, porque la mentira siempre tiene un poquito de verdad y mucho de mentira. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Ahí andan los mormones también, pero los mormones también andan una Biblia y son cristianos. No te digo, pues. Si ¿quién no se dice cristiano? Todo. ¿Por qué crees que la gente dice soy católico? Porque la palabra católico significa universal. Y como ellos dicen que son la iglesia, ayúdame, católica, apostólica y romana. Fíjate lo que dicen ellos, que son universales, que vienen de los apóstoles y que la iglesia principal está en Roma. ¿Va? Pero eso no es así. Le aguantamos lo apostólico, pero no le aguantamos que Chinchi y Talepate vayamos en el mismo perol. Entonces, por eso dice, a cualquiera que encuentre dice, yo soy católico, pero nunca he ido a una iglesia, nunca he leído la Biblia, nunca he ido a una misa y dice, soy católico. Y todos tienen un santito, hasta a mí me tienen ahí a San Martín de Porres, ahí lo tienen también. Y ya van a creer que son santos también. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la verdad de Dios. Sigamos. ¿Por qué he puesto en rojo? Y no porque sea del frente, sino para llamar la atención. ¿Por qué ponen en duda la personalidad del Espíritu Santo estos locos? ¿Ya te hiciste esa pregunta tú? Como cuando hablamos de Jesús, ¿por qué ponen en duda? Vaya, retrocedamos a cristología, va, una doctrina antes. ¿Por qué ponen en duda a Jesús? Porque quieren decir, destruyendo a Jesús, ¿destruyen qué? Destruyen el cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo. Al destruir a Jesús, destruyen el cristianismo. Entonces tú debes entender todo eso. Estos no son tontos, son abusadores. Entonces ellos cuando destruyen a Cristo, destruyen tu fe, porque Cristo tiene que ver con su resurrección, pues, con su obra, su muerte y su resurrección. Entonces sin Cristo no hay cristianismo. Ahora vienen estos locos. ¿Por qué ponen en duda al Espíritu Santo? Porque hay que decir que si destruyen al Espíritu Santo, destruyen nuestra esperanza ahorita también. Destruyen nuestra esperanza porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y estamos diciendo también que el Espíritu Santo va a ser retirado de nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. Allí no es que el Espíritu Santo se vaya, sino que la obra de Él terminó, porque Él se ha quedado con todos nosotros que formamos la iglesia. Entonces ya te hiciste la pregunta, ¿por qué ponen en duda la persona del Espíritu Santo? Porque a ellos no les conviene que nosotros tengamos arraigo en la fe. Entonces pregúntate, ¿dónde dejan Hechos 1:8? Vamos a Hechos 1:8. Subrayelo, quiero que usted no me esté dando garabato a mí, ni yo le esté dando garabato a usted. ¿Lo tiene? 1:8, y lo subraya por favor, y no quiero que usted ande hablando herejías también en la calle, porque usted también hay veces se va a meter a la cama Serajén aquí arriba, y ya anda también en sus locuras ahí, o hay veces le habla Walter Mercado y también no sabe ni cómo se llama usted. Mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso este libro de los Hechos, que es donde comienza el verdadero Nuevo Testamento, que es donde comienza la iglesia, no se debería llamar el libro de los Hechos,
se debería llamar el libro de las obras del Espíritu Santo, porque el protagónico del libro de los Hechos es el Espíritu Santo, y después del Espíritu Santo es Pablo, y después de Pablo es Pedro. Ahí están las figuras. Entonces, pero el que sabe leer, lee muy bien. Ayúdenme a buscar, yo no sé si en el 17, donde estaban tristes los discípulos y les dice que no se pongan tristes porque Él les iba a mandar un consolador. ¿Se acuerda que lo estudiamos? No sé si en el 17, donde habla (17 o 16 o 15 o 14 es. Se los voy a traer para que vean, donde Él les dice: no se pongan tristes porque yo me voy, pero les voy a enviar un consolador, el cual los guiará hacia toda verdad, y ese es el Espíritu Santo. Los 16:5, déjeme ver. Adelante, en adelante. Sí, veamos esto, está bien. Esto no los dije al principio, dice el 4 en el final, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, oiga, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hablando de Satanás. Subrayelo, subrayelo. Botamos toda locura de los que nos tratan de decirnos que el Espíritu Santo es Dios y que es nuestro guía. Primero veamos, a causa de los nombres se le da la palabra neuma y se le da la palabra ruá. Ya dijimos que la palabra neuma y ruá significa viento o significa soplo o aliento. Lo estudiamos al inicio. La palabra neuma es una palabra griega para hablar de neumatología, y la palabra ruá es una palabra hebrea. Ambas significan viento, aliento o soplo. Como el pastor general cuando dice: escuche el silbido de Dios, el viento de Dios, escuche la voz del Espíritu Santo. Pero no se puede escuchar esa voz si no se desmaterializa usted aquí. En el mundo que andamos aligerado, arrebatado y loco, hay que andar muy sensible para escuchar ese soplo, ese viento, ese aliento. Entonces, aquí nos habla de eso. Mira lo que dice Hechos 2, del 1 al 4. O sea que los sociómanos y los neumatómacos se agarran de algunos versículos de la Biblia para tergiversarlos. Pero ya vamos a ver qué les vamos a contestar. Veamos Hechos 2, 4 y 5. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se da cuenta por qué las lenguas tenían su efecto? Para que fuera entendible el mensaje de Dios a todas las personas que llegaban allí. Es como aquí. Aquí podía suceder un milagro si viniera un alemán y entramos al alemán aquí, que me va a entender a mí. Vaya, hagamos eso. Imagínense que un alemán entre aquí y yo comienzo a hablar, ¿qué va a entender el alemán? Puro chino. Entonces, si Dios toma a alguno de ustedes y comienza a hablar en lengua y de repente este alemán le entiende, las lenguas surtieron su efecto, de que lo que yo estoy hablando, la hermana se lo traduce al alemán. Ahí está el efecto. Pero ¿de qué sirve que la hermana la arrasami y abasaba y arrasaba? Pues sí, pero ¿qué quiere decir? Pues, y no se ha dado cuenta de una cosa,
todas las personas que tratan de hablar en lengua repiten la misma palabra. No sé por qué. Se aprenden una o se agarran de esa y le dan y le dan. Pero ¿qué dice esa palabra? O es de gran importancia esa palabra, o no sé. Yo no me burlo, simplemente la he escuchado. Y yo desde como yo fui, ya le dije que yo pertenecía a una iglesia, Asamblea de Dios, la cual respeto. Yo respeto, sí, que existe en la lengua, sí, que existe el Espíritu Santo, sí, que existe la interpretación, sí. Pero es que algunos que son abusivos, algunos son abusivos, algunos manipulan, algunos se creen los únicos vasos de Dios y no. Entonces, yo no sé por qué, y eso sí, sí me lo llevo, que por qué repiten la misma palabra, que no hay más palabras dentro del lenguaje de Dios para poderlo traducir, pues, digo yo, pues. Ahora mire, ¿cuál es la refutación para decirle a estos enfermos mentales? La refutación es Hechos 8:29. Veamos Hechos 8:29. Para aquellos que acusan de que es un soplo, es un viento, es un aliento. 8:29. Esa es la refutación, la contestación. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Como ellos dicen, bueno, es un viento, es un aliento, entonces no es una persona. Entonces, ¿por qué le dice aquí el Espíritu Santo? Y el Espíritu dijo a Felipe, entonces es una persona. No solo porque el significado de viento, de aliento, eso, el significado en las raíces griegas y hebreas, ellos quieren acusar que no es una persona. Aquí dice, ve, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, ¿qué le estamos contestando? Es una persona, es alguien con sentimientos, con intelecto y con voluntad. Tiene personalidad el Espíritu Santo. ¿O no hemos venido discutiendo eso? Vuelvo a repetir, lo que usted ve de los neumatómacos y sociómanos y el arrianismo está diciendo que a causa de los nombres que se le da en la raíz griega y hebrea, de que es aliento, soplo o viento, no puede ser una persona. Entonces les contestamos con Hechos 8:29, como usted le contesta a un testigo de Jehová cuando le dice que Jesucristo no es Dios. Entonces véngase al libro de Juan y lo vamos a agarrar parejito desde el comienzo. Porque si tenemos que quitar el libro de Juan, arranquemos toda la Biblia, ¿va? O agarremos la Biblia borrable, ¿va? Borre los versículos que no le convienen, como algunos de nosotros, que cuando andamos en algún pecadito, hay algunos versículos que nos amarran y eso rápido los corremos. Eso no nos gusta, ni los entendemos. Somos alebrestados a nuestro favor, pero no es que no sepamos lo que quiere decirnos Dios. Entonces le contestamos con Hechos 8:29. Contestémosles también con Hechos 13:2. Hechos 13:2. Subrayelos. Respuesta a los incrédulos del Espíritu Santo le debe poner ahí. Hechos 13:2. ¿Lo tiene? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿cómo dicen estos enfermos mentales que no es Dios y que no es persona? ¿Ya lo subrayó? Para contestar, para aquellos, para los testigos de Jehová o testigos de Satanás, para contestarle a los mormones y sus sectas de incrédulos, para contestarle a las doctrinas occidentales, para contestarle a la cienciología que está de moda, para contestarle al gnosticismo, ¿sí? Para contestarle a todos esos que creen que pueden ganarnos la moral. Veamos el otro, 15:28 de Hechos, 15:28. Ha venido al mejor lugar para aprender juntos. No hay mejor como aprender la palabra de Dios y darle una contestación a los incrédulos. ¿Lo tiene? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, ¿cómo que no es persona? ¿Cómo que no es una persona el Espíritu Santo? Porque estábamos tocando la personalidad con sus nombres y luego nos pasamos a los enemigos del Espíritu Santo.
Y ya dijimos que para hablar de la personalidad hay que hablar de una persona. Y para que una persona la conozcamos, debemos de saber sus características. Y las 3 características de una persona son que tiene sentimiento, intelecto y voluntad. ¿No se le olvida eso? Va, primero Dios. Aquí lo llevo, pastor. Aquí lo llevo, dice usted. Primero Dios, que no se le metan las charamucas ahí, la Coca-Cola, ¿cómo se llama? La garrapiñada, que le mete el pollo campero porque lo va a acabar. Pero bien. Número 2. También otros dicen, porque no se le asocia con el Padre y el Hijo, dicen algunos, hablando de los neumatómacos o hablando del arrianismo. Dice ellos que tampoco van a creer en el Espíritu Santo porque no se le asocia con el Padre y el Hijo. Y agarran varios versículos. Mire los versículos que agarran ahí, como el señor Ardio que agarró Colosenses 1:5. Veamos qué dicen ellos en qué. En 1 Tesalonicenses 3:11. 1 Tesalonicenses 3:11. Y póngale ahí neumatómacos o arrianismo. 1 Tesalonicenses 3:11. ¿Lo tiene? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. ¿Sabe por dónde van? ¿Por dónde van? Como no menciona el Espíritu Santo aquí y no le da la categoría a la par del Padre y el Hijo, dicen ellos, Él no forma parte entonces de eso. Porque dice, debería de haberlo mencionado. Volvamos a leer la locura de ellos. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. ¿Qué están diciendo ellos? Aceptamos que Jesús y el Padre son divinos, pero el Espíritu Santo no. Porque mire aquí no es mencionado, mire. Y le agarran este versículo. Un versículo sacado de contexto para tener un pretexto. Vamos entonces al otro que agarran ahí, ¿ve? Segunda Tesalonicenses 1:1. Ya les vamos a contestar. Momentito, ya les vamos a contestar. Segunda Tesalonicenses 1:1. ¿Lo tiene? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Mire, se da cuenta, aquí no lo menciona, mire, ya vio, no puede ser Dios ahí. Ahora le vamos a contestar a estos ingratos cabeza dura, le vamos a contestar también, porque hay que contestar. ¿Con qué hay que contestarle a un incrédulo? Con la Biblia. ¿Cómo le contestó Jesucristo a Satanás en el capítulo 4 de Mateo? Escrito está, le dijo. No le dijo yo soy Dios. Ya vas a ver, desgraciado, te voy a dar tu madreada porque yo soy Dios. No le dijo así. Ya vas a ver y te voy a agarrar de la cola y del cacho. No, Jesús no le dijo nada de eso. Escrito está, le dijo Jesús. Porque el diablo es el primer teólogo. ¿Sabe que el diablo es el primer teólogo? No es usted el primer teólogo. Usted es teólogo. Pero el diablo es teólogo de los más malvados, porque confunde la escritura. Mire lo que le vamos a contestar aquí. Isaías 48:16. Isaías 48:16 en el Antiguo Testamento. Isaías, ¿cómo se le llama a Isaías? El quinto evangelio, le dicen muchos. El libro más mesiánico. ¿Qué significa que Isaías sea el libro más mesiánico? Que es el libro que más veces habla de Jesús, 600 o 700 años de que Jesús viniera a este mundo. El libro más mesiánico es Isaías, el quinto evangelio. 48, estamos ahí, 16. ¿Qué dice? Veamos aquí, que aquí está el otro lado. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su... Y si quiere le sacamos en Génesis 1:1, ¿va? 1:2. Vamos a Génesis 1:2, también agarrémoslo también de batallita, ¿va? Para estos incrédulos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Va, en la mera buchaca, como dicen, del enemigo.
en la mera buchaca de los incrédulos. Pero sigamos aquí. Mateo 28, 19. Vamos al Nuevo Testamento. Contestémosle al arrianismo y a los neumatómacos, a los enemigos del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Lo tiene? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. Va, otra cachetada más para aquellos incrédulos que sacan de contexto la Biblia para tener un pretexto. Romanos 1:4, sigamos contestándole a los malacates, enemigos del Espíritu Santo. Romanos 1:4. ¿Lo tiene? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es el mismo Espíritu de Dios. Cuando estudiamos todos los nombres, los que no vinieron la semana pasada, estudiamos 9 nombres. Por lo tanto, este es uno de ellos. Luego, 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios adelante, 13, 14. 13, acuérdate que a mí me traba el 3 y la R. 13, 14. ¿Lo tiene? Sepa usar la Biblia, hermano. Todos los paquines agarra y anda agarrando el Cosmopolita y anda agarrando el Corán y la Biblia del diablo, pero esa no, agarre la propia y tiene que saber dónde quedan los libros. Al solo ver la Biblia se le debe imaginar dónde están los libros, ¿sí o no? Los que ya estudiamos la Biblia, al solo ver la Biblia sabemos por dónde vamos. De 2 o 3 tiros tenemos que estar allá, pero algunos andan por Génesis buscándolo. No, hombre, tiene que, y aprendas de los libros, porque cuando vamos a evangelizar o decimos, llegamos donde la gente le decimos, ¿me permite un segundo para poder hablarle? Y lleva su Biblia cerrada y dice que va a buscar Romanos y va de buscarlo y buscarlo, y como media hora ya fue el cliente y usted va a andar buscando el versículo y nunca lo haya. ¿Qué dice el cliente? Usted no sabe cómo se llama, me van a enseñar a mí. A las personas hasta memorizado debo tener yo el texto. ¿Para qué? Para decirle, aquí dice, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Yo debo de, ella debe ir leyendo, pero no, usted va leyendo. Si usted ya se debe saberlo, él es el que no conoce, para que demostrarle que dice, cuando lo ven así como digo, no, hombre, no lo tiene cara vivo, sino que es vivo. Así dice, no solo tiene cara vivo, es vivo. ¿Por qué? Usted se lo puede. Por ahora la gente muchas veces cuando vamos a la calle no nos cree, porque no hemos más perdido nosotros. 2 Corintios 13, 14. Léala ahí, hermano, de mexicano. Mexicano City, en acción. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Ahí está, la despedida de Pablo a los Corintios. Entonces no hay para dónde ir. Otro también dice, ¿cómo probar la personalidad del Espíritu Santo? ¿Cómo probar la personalidad del Espíritu Santo? Veamos, se le dan nombres que implican personalidad. El primer nombre que se le da, ¿cuál es? Consolador. Juan 14, 16, que el hermano hizo el favor ahí de verlo. Juan 16, 7 y 2 Corintios 3, 17. Para demostrar que Él es una persona y que también es divino, es porque se le dan nombres que implican personalidad. Consolador. Y nadie puede ser consolador a algo inmaterial, no se le puede llamar así. Para que dé consuelo, es alguien que tiene personalidad, ¿sí? Que es alguien que puede hacerlo. El Espíritu Santo habita dentro de mí. Él puede consolarme, hablarme, mostrarme, ayudarme. Soy yo el que no lo escucha, el que no quiere. No solo puedo decir que tiene el nombre de consolador, sino se aplican pronombres también o artículos que indican personalidad. Ya sabe que un pronombre, ¿verdad? Forma parte también en una oración de quién se está hablando.
en un pronombre. Y cuando habla de artículos también, él, ¿verdad? Ella, nosotros, pues, ahí está eso por lado del idioma nacional, que indican personalidad. Juan 14, 16, veamos Juan 14, 16 con esa palabra griega, alos, que significa otro. Veamos Juan 14, 16 y nos subrayamos. Juan 14, 16. Veamos cómo lo dice. Aquí lo tiene. Y yo rogaré al Padre y os dará, ahí está, ¿ve? La palabra alos, la griega. Otro es la palabra alos, que significa otro. ¿Qué significa? Otro distinto. Entonces, Dios, ¿distinto a qué? Está en dignidad y en operatividad a Jesucristo y al Padre. Ya dijimos cuando estamos estudiando aquí, el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor, ¿sí? O el Salvador, y el Espíritu Santo es el Consolador. Aunque tres en esencia de uno. No deja de decirnos que Dios es uno en esencia de tres, pero con tres dignidades y operatividad diferentes. Entonces, otro que significa distinto. La palabra y otro es la palabra alos, que es la palabra griega, que significa otro distinto. ¿Distinto que al Padre y al Hijo también? No son los mismos. No son los mismos en la operatividad. En la esencia de Dios, sí. Ahora mire, Juan 16:8, sigamos ahí. Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cómo es que va a convencer a alguien si no es persona? ¿Cómo es que vamos a convencer a alguien que necesita hablar, tratar con Él? Y el número 13 también. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está. Entonces estamos hablando de Él, que os guía, ¿verdad? El que os guía es Él, el que os alienta, el que os muestra el camino. Y luego veamos otra parte. También se identifica con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo es eso? Mire, se identifica con el Padre en Hebreos 3, 7 al 9, comparado, veamos aquí, con Éxodo, pero veamos con esto aquí. Hebreos 3, 7 y 9. Ya sabe que cuando estudie la carta a los hebreos, está hablando de la superioridad de Cristo. Que Cristo es superior a todo. A los profetas, a Moisés, a la Torá, a las fiestas, al Shabbat. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Lo tiene? Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 9. Aquí lo estamos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, capítulo 4 del libro de Mateo, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ahí está. Entonces esto habla de cómo los judíos se rebelaron contra el Padre allá en el Antiguo Testamento, a pesar de haberlo sacado de 400 años de esclavitud. Bueno, mis hermanos, lo dejamos aquí. Estamos bien, tranquilitos, quedamos enseñados. Son 50 minutos, casi, no, sí, son 55 minutos que les he enseñado buenos, para que usted vaya filudo, vaya a comparar los versículos, vaya a estudiar, vaya a aprender y compártalo. ¿Cuál es la manera que yo me vuelvo un maestro? Compartiendo, compártalo con su compañero de trabajo. Fíjate que he aprendido algo nuevo, con su familia. Usted sea el maestro para darle el estudio bíblico. Hoy en el altar familiar puede hablar de eso. O puede usted hablarlo a alguien a través del internet, en lugar de andar subiendo fotos de Shakira o de todo eso. Suba algo de lo que usted ha aprendido, ¿sí? ¿Verdad? Volvámonos protagonistas de la verdad. Póngase en pie, vamos a recoger nuestro